Vamos a hablar de la divina providencia. Alguien dirá, uy, pero ya hablamos de eso. Estoy seguro que no se acuerda mucho de lo que ya hablamos de la providencia, ¿sí? Una cosa es el decreto y otra cosa es la providencia. Ya hablamos del decreto de Dios. ¿Alguien se acuerda qué dijimos del decreto de Dios? Todo se cumple. Entonces, ¿es qué? Inmutable. ¿Qué más dijimos? Del decreto de Dios, que tiene dos ramas, la soberanía y la providencia. ¿Recuerdan que dijimos que la soberanía, entonces, la providencia no la hemos visto en profundidad? Vamos a mirar la providencia del Señor aquí. De la divina providencia, capítulo ¿qué? 5 o 6. 5, capítulo 5 de la divina providencia en la confesión de fe. Antes de leer el numeral 1, quiero leerle esto. ¿Qué es la providencia? Porque a veces no sabemos. Un significado es que ver significa ver de antemano, previsión o previsión. ¿Cómo así previsión o previsión? Son dos cosas diferentes y suenan igual, ¿cierto? Previsión es planear antes y previsión es ver antes. La palabra significa dos cosas diferentes a propósito de nuestra gramática tan deliciosa. Usted puede decir que alguien tuvo una ¿qué? Previsión. O sea, alistó las cosas del domingo para no correr el domingo en la mañana. Tuvo previsión, ¿sí? ¿Fue qué? Previsivo. Pero usted también puede decir previsión es ver antes. Entonces son dos cosas que no son lo mismo para el Señor. Vienen del latín, en el latín se llama provideo, o videre, providere, providere, providere en latín. Y significa simplemente ver de antemano, ver de antemano. ¿Quién ve de antemano todo? Dios. Él sabe usted qué va a decir ahorita y qué está pensando. Usted sabe qué va a pasar. Él sabe qué le iba a pasar esta mañana antes de llegar acá y qué le va a pasar cuando se vaya a su casa. Algo. ¿Qué? Pues que va a llegar bien. Él ya sabe, ¿sí? No es nada malo de pronto. O si alguien se va a varar, él ya sabe que el carro se va a varar y usted no sabe, ¿sí? Previsión. Él todo lo ve antes. No me pregunte, no creo que pueda preguntar por qué. Y la respuesta es sencilla, porque es Dios. ¿Cómo? No lo sé, porque ahí sí no puedo decirle a usted cómo lo ve. Pero Él ve no lo suyo, sino los 9.000, 8.000 millones de habitantes, ve todo lo que está pasando y lo que va a pasar. De hecho, Él ya sabe en 20 años qué va a pasar de toda la raza humana, si vamos a estar o no. O sea, ese es el ser al cual nosotros adoramos. La doctrina del decreto nos enseña que Él es soberano sobre todas las cosas cuando Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y providencia. Escuche, el primero, es decir, el decreto trae el mundo a la existencia y el segundo, la providencia, lo sostiene y lo gobierna. ¿Sí ven la diferencia? No es lo mismo. El decreto trajo el mundo a la existencia. Por su palabra fueron creados los cielos y la tierra, el mar, las bestias. Ya lo vimos. ¿Sí ven que todo está amarrado? Pero la providencia lo sostiene y lo gobierna. Es decir, el decreto ya sucedió una vez y para siempre. La providencia es que continua. ¿Sí ve que si hay diferencias? Todas las criaturas tienen un propósito en la creación, todas. La hormiguita que está ahí tiene un propósito. No sé qué animal insignificante que no conocemos cumple un propósito. Pero el hombre tiene un fin más grande. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Vivir para la gloria de Dios. Alguien decía vivir para disfrutar de Dios. Pero uno quiere disfrutar de uno mismo, de su carne, de uno quiere disfrutar de la carne. Y por eso vive a veces tan triste. Leamos el primer párrafo de la providencia, Primero, ¿ya lo tienen? Por favor, todos que tengan la cartillita, que lo puedan leer, es importante para que estén ahí a la lectura. Dios, el buen creador ¿de qué? De todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna. ¿Se ve todo? A todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia. Sapientísima es sabiduría. ¿Y santísima qué? Providencia.
con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible. Presciencia es el conocimiento absoluto antes de que todo suceda, y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Eso es puro lenguaje teológico, ¿no? Entonces es para su gloria. Efesios 1, 3 veces repite la frase, para la alabanza de su gloria. El Padre planeó la salvación para la alabanza de su gloria. El Hijo murió en la cruz para la alabanza de su gloria, y el Espíritu Santo aplica la salvación en nosotros para la alabanza de su gloria. Es decir, todo es para su gloria. Nosotros estamos tan engañados en pensar que algo gira en torno a nosotros, y lo único que gira en torno a nosotros es el pecado. Lo único que usted tiene en su corazón es eso. O sea, que es suyo realmente. El resto no es suyo. Si lo tiene, Dios se lo ha dado. Si usted se volvió un poquito más bondadoso, un poquito más amorosa, más amoroso, más misericordioso, si ahora ya no dice groserías, si ahora piensa 2 veces antes de estallarse, entonces eso es gracias a quién, a Dios. Pero por usted seguiría igual. O por mí yo seguiría igual. Porque la gloria es de quién, de Dios. Y porque Él lo hace así. ¿Para qué? Para que el hombre nunca diga, cómo he cambiado, o sea, cómo ahora soy de santo, ¿sí? Ya casi me dan un lugar en la Trinidad, o sea, no, porque el hombre sería capaz de pensar eso. En serio, hay gente que se cree tan buena que cree que no debería estar en este planeta porque todos los demás son como pecadores, ¿sí? Pero gracias a Dios que nosotros entendemos que es por gracia. El propósito eterno e inmutable de Dios ha determinado con certeza todo lo que sucede. Se sigue que tales propósitos no solo se cumplirán en las obras de creación, sino también en el gobierno continuo en todas las cosas y de las acciones de estas. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las cosas, todo, tiene que ver con Dios, pero es importante entender errores que pasan con esta doctrina de la providencia. Entonces vamos a mirar 3 posturas, ahorita vamos a mirar 3 posturas que hay sobre la providencia de Dios, que son conocidas y que usted las puede haber escuchado. Pero antes de eso, mire lo que dice aquí. ¿De qué habla esta sección que vamos a mirar de la providencia? Que habiendo Dios creado de la nada las sustancias que están formadas, o sea, es decir, todas las cosas, después de dotar esas sustancias, escuche, Dios creó el agua y al agua le dio unas características. Usted las sabe, son 3. ¿Cuáles son? Eso. ¿Sí ve? Hay una perfección en Dios, en que Dios creó algo, pero a ese algo le dio unas características, como al agua. Le dio un estado sólido que sirve para algo, el hielo, ¿cierto? Le dio un estado líquido, que es la lluvia, y el gaseoso, que es el humo, cuando sale el vapor, ¿sí? Esas 3 cosas cumplen funciones específicas. Al perro le dio la capacidad de ladrar, no al hombre, aunque algunos, ¿sí? Pero le dio la capacidad ¿a quién? Al perro. El gato tiene la capacidad de maullar. Es absurdo, es inaudito que un perro maulle. Yo no he escuchado uno, por ejemplo, un perro maullar, o sea, y no he escuchado un gato ladrar. ¿Sí ve? Esas características, esa inteligencia, esa sabiduría que Dios le da al hombre para darle el nombre a los animales, por ejemplo. La vaca, ¿qué hace? Mu. Los niños lo saben mejor, ¿sí? Y eso solo lo tiene ¿qué? Ese animal. Ningún animal es igual a la vaca, ningún animal es igual al perro, todos son diferentes. Y le dio unas características específicas, y eso tiene que ver con su providencia, para que funcionen las cosas. Él creó el día y la noche para que funcionen. Si no llueve, ¿qué pasa? Grave. Y lo hemos visto y lo estamos oyendo, ¿no? Y si llueve demasiado, grave, o sea, ¿sí? Si solo hace sol, nos desesperamos. Y si solo hace frío, necesitamos el sol. O sea, todo es
perfecto en un balance que Dios ha establecido. Las cosas orgánicas y las inorgánicas, o sea, las que tienen vida y las que no. O sea, por ejemplo, el cemento, el concreto, tiene una función. ¿Por qué Dios permitió que el hombre lo creara o lo encontrara o lo inventara? Para desarrollar las civilizaciones, las casas, para que con los años una casa pueda resistir más, porque antiguamente era solo ¿qué? Otros materiales, barro, ¿sí? Y todo eso tiene relación con Dios. Vamos a ver tres posturas respecto a esta cuestión sobre esta frase, escuche. ¿Cómo sostiene y preserva Dios las cosas que hizo? ¿Cómo sostiene y preserva Dios las cosas que hizo? Tres posturas. La primera se llama el deísmo. Eso es filosofía, eso usted lo escucha de pronto, lo ha leído en libros. Y eso existe dentro de este mundo presente. El deísmo es la postura que sostiene que Dios creó todas las cosas, escuche, y las dejó para que existieran por sí mismas sin depender de Él, es decir, que Dios no tiene relación con la creación. Esa es una postura y de ahí nacen esas posturas mundanas, paganas, de la gente que dice que uno se muere y todo termina. O sea, Dios no tiene relación con el hombre porque uno se muere y todo se acaba. Ya, no hay vida eterna, no hay más allá, no hay nada. No hay un poder superior como algunos lo llaman. Al menos algunos dicen, uy, hay un poder superior, algo. Pero el deísmo sostiene que Dios creó todo y se fue. O sea, Dios creó ellos dicen, sí, yo creo en Dios, sí, Dios creó el cielo y la tierra. Pero ellos no creen que Dios gobierna todas las cosas por su decreto y por su providencia. Entonces, ¿qué hace la gente? No, Dios creó los cielos, sí, claro, claro, sí. Pero no cree que los sostiene con el poder de que de su palabra. Solamente cree que los hizo. Entonces, esa es una postura, que las cosas existen por sí mismas, es decir, evolucionan. Es decir, la tierra existe por sí misma. Ella va, sí, pero eso que está haciendo constantemente es por la obra de Dios. Ahora la otra postura se llama el panteísmo. Esta es más loca, más absurda, pero también algunos creen en eso. Ella dice que todo es Dios. ¿Sí? Los unos dicen, Dios creó al hombre, por eso no creen en Dios. Los ateos son deístas. Ellos no creen en Dios. Ellos dicen que Dios creó al hombre, pero que ya, listo, hasta ahí. Que alguien lo creó. Puede venir del mono, de la tierra, de lo que sea. Pero ellos no creen que el hombre pueda relacionarse con quién. Con Dios, porque para ellos Dios no existe. Entonces, el panteísmo dice que esto es Dios. La madera es Dios, la piedra es Dios, el árbol es Dios, el aire es Dios, o sea, todo es Dios. Sí, es obra de Dios, pero no es Dios. Pero ellos dicen la frase que usted ha escuchado, Dios está en todas partes. ¿Es cierto? Sí, pero Dios no está en todas las cosas, mas todas las cosas están en Dios. Dios no está en esta madera metido ahí porque Él creó la madera, los árboles. Dios creó los árboles y de esos árboles se saca esto. Y lo mismo, ellos creen que Dios está en todo lo que es la creación, en la luna, en las estrellas, pero no que son obra de Dios, sino que Dios está ahí. O sea, que eso es Dios, como si el universo fuera Dios, algo así. El panteísmo cree eso. Pero el problema de esta postura es más serio, más allá de las cosas. Porque si Dios está en todas las cosas, entonces ellos adjudican que Dios está en las pasiones pecaminosas del corazón del hombre. Es decir, Dios está en los pecados también. Porque si está aquí, y está aquí, y está allá, y también está en las pasiones. Es decir, Dios también vive en las pasiones de los hombres y adjudica que Dios también participa del pecado. ¿Sí ve tan peligroso una postura? Y esta postura es universal. Deísmo y panteísmo, acuérdense. Ahora, la postura correcta sale de las dos. ¿Sí? O sea, los dos son extremos, pero la postura correcta la podemos encontrar de las dos.
Y vamos a ver varias frases que nos dicen de esa postura correcta. La primera es que todas las sustancias, sean materiales o espirituales, Dios da una existencia real y permanente como entidades. Todas las cosas, materiales o espirituales, Dios les ha dado entidad, es decir, tienen vida de Dios. Por eso la Biblia describe a los árboles que cantando, las montañas danzando. ¿Tiene vida la naturaleza? ¿Qué dice la ciencia? Son seres ¿qué? Vivos, protistos, ¿sí? Por ahí todavía se acuerdan, ¿sí? Animales, vegetales y humanos, ¿sí? ¿Se acuerdan de los reinos? El reino animal, el reino vegetal, eso es cierto. Pero todo eso tiene ¿qué? Vida. ¿Las plantas respiran? Claro. Si usted ve los árboles, transpiran, ellos reciben y tienen vida. Son organismos ¿qué? Vivos. Dentro de los árboles hay millones y millones de microbios. Acá toca una clase de biología, una clase de gramática. Esa es la iglesia. Y la iglesia tiene la función de recordarle a la gente que están vivos y que están en la tierra y que necesitan saber que los árboles son seres vivos. ¿Los animales son seres vivos? Claro. Y los seres humanos. Entonces, todo eso Dios le dio una existencia y permanente, una existencia real y permanente como entidades. Permanecen. Los árboles son desde siempre y todavía hay. Así se quemen constantemente, todavía hay. Otro asunto. Ellas poseen en realidad todas las propiedades activas y pasivas con que Dios las dotó. Es decir, ellas por sí mismas viven un proceso, todo. El aire, el agua, el sol, la tierra, los peces, los mares, todos viven un proceso por sí mismos. Tienen leyes dadas por Dios para existir hasta el último día que el Señor mismo ¿qué? Los destruya temporalmente. Acuérdese que la destrucción no es aniquilación, sino los destruye para restaurar los nuevos, para no usar lo contaminado. O sea, la iglesia eterna no va a usar lo viejo, va a usar ¿qué? Lo nuevo. Alguien decía, el que remienda no estrena, ¿cierto? Entonces no van a remendar nada, van a hacer cosas nuevas para nosotros. Estas propiedades tienen eficacia real y no aparente para producir los efectos propios de ellas como causas secundarias. Los ríos tienen un ciclo de donde nacen y donde terminan. Vuelve y juega el agua. Viene a la tierra, Isaías 55, 10, 11, moja la tierra, hace que la tierra reciba vida, en el vapor vuelve a subir ¿a dónde? Al cielo. Y así gira durante miles de años, ha sido el mismo proceso. Enséñele eso a un niño, que es lo que necesita aprender para que no lo engañen, ¿sí? ¿Cómo funciona el agua, hijo? El agua viene del cielo, Dios envía la lluvia moja la tierra, sostiene toda la naturaleza humana, toda, ¿sí? Y luego en el vapor vuelve a subir para volver a descender. Alguien decía que es la misma agua siempre, no nos han cambiado el agua, es la misma siempre, que siempre está haciendo el mismo ¿qué? Proceso durante siglos. Y dice la Biblia, mientras haya siembra y siega, no pasará nada raro en la tierra, nada. Cuando la tierra deje de producir, pueden pasar cosas que anunciarán tal vez la llegada de Cristo. Pero el resto, mientras que haya siega, siembra y recoge, siembra y recoge, el ciclo de la vida ¿qué? Sigue. Todas las cosas son creadas de esa manera. Producen cosas secundarias, es decir, el agua es activa a ratos y a ratos es pasiva. El fuego, el aire, todo es creado así. Otro asunto, estas sustancias creadas poseyendo una existencia real fuera de Dios. ¿Sí ven? No que Dios está metido acá. Esas cosas de la naturaleza tienen vida fuera de Dios. Dice, y siendo eficaces como causas, no existen por sí mismas, sino que la base de su existencia continua reside en Dios y no en ellas. Es decir, eso es posible por la soberanía de Dios, por el decreto y la gloria de Dios. Y dice
sin confundirse con Dios, o sea, no son Dios. ¿Cuánto? El universo es lo más perfecto que hay. Y la ciencia lo dice cada rato, dice que viene un cometa y que un meteoro y todas esas cosas, pero nada se puede salir del curso. Imagínense un planeta que puede ser millones de veces más grande que la Tierra, que se salga de la órbita. Imagínense esa masa. Si usted cree que la Tierra es grande, eso no es nada. Pero imagínense un planeta que sea más grande que la Tierra millones de veces, imagínense el tamaño, y que de pronto se salga, de la órbita, ¿qué pasaría? Pues crea un caos total, crea un caos, por allá estrella todo el sistema, todo esto se volvería un peligro, todo esto se volvería un caos. Dice que no se pueden confundir con Dios, que no están separadas de Él, sino que en Él viven, se mueven y son. Todas las cosas están en Dios, viven por Dios y son por Dios. La naturaleza precisa del ejercicio del poder divino. Sin ese poder no puede cumplir su propósito. Todo eso es providencia de Dios. El que Dios continúa ejerciendo su gran poder, sosteniendo la existencia de las cosas, muestra que Él es Dios y puede probarse de la siguiente manera. ¿Cómo podemos probar si la gente nos pregunta, bueno, ¿y cómo ustedes saben que eso es cierto? Todo eso que ustedes dicen que Dios sostiene el universo, que Dios creó, bueno, todo eso sí se puede probar. Escuche, vamos a ver 4 cosas, solo las voy a leer y cerramos ahí, de cómo se puede probar que es así. Por el hecho de que la idea de la dependencia continua es inseparable de la que tenemos de lo que es criatura. La causa permanente de la existencia continua de la criatura debe estar en Dios y en ella. Es decir, ¿cómo se demuestra? Que el hombre nunca ha podido entender y nunca podrá proveerle a la naturaleza su funcionamiento. Es decir, los hombres no pueden gobernar los ríos, no pueden hacer algo con el mar, es decir, vamos a acabar el mar, no pueden hacerlo. Vamos a acabar los árboles, no lo pueden hacer. Porque si dice que si aún los cortan, ellos vuelven a ¿qué? A salir. Dice que tienen más esperanza que los hombres los árboles, porque si lo cortan y queda la raíz, él vuelve a salir. El hombre si lo cortan, no vuelve a salir jamás. ¿Listo? Dice que esto que estamos hablando, Dios no lo ha revelado a nadie. Cómo sostiene todas las cosas. Y jamás podrá descubrirse. No está revelado para nadie. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? Al Señor. Nadie puede, la ciencia nunca va a llegar a entender cómo funciona totalmente el universo. Entienden unas cosas que Dios les permite, pero entender realmente cómo se crea, cómo Dios creó los animales, nadie sabe. Cómo crea, hay una más dura, y es cómo crea a una criatura, valga la redundancia, en el vientre. Cómo hace las uñas, que no son nada, y luego se vuelven uñas. Cómo hace el riñón, el hígado, los pulmones. Cómo crea el corazón, cómo crea las arterias, los no sé tantos huesos que tenemos, son cientos de huesos. Cómo crea las venas. ¿Cuántas venas tiene su cuerpo? ¿Usted alguna vez ha pensado en eso? ¿Cuántos tejidos? Son millones de millones de millones de tejidos que nosotros tenemos. Y por eso el salmista dice, fui entretejido en el vientre de mi madre. O sea, ¿acaso puede algún proceso humano, algún proceso hacerlo? Es imposible. Y hay algo más imposible todavía. ¿Cómo le da el alma en el vientre? Nadie puede ver eso. Y uno se lo imagina así. Usted se imagina que viene y entró ahí. No, no, es un decreto. Sucede en el momento en que el hombre engendra, viene la vida, porque Dios lo decretó así. No lo da el hombre, lo da Dios. Le permite al hombre participar de la manera más buena que hay. Sí, esa es la mejor manera. Esa es la mejor manera, ¿sí? Pero nunca puede decir el hombre, es que yo, ¿sí? No.
Y no es así, que vino del cielo una luz. Cuando el hombre entró a la mujer y tuvo la relación, entró ahí. No, es un decreto. Él estableció que los hombres se reprodujeran de esa manera y en su sabiduría, en su sapiencia, dijo, cada vez que los hombres engendren, habrá vida. ¿Quién puso la vida? Dios. ¿Cómo Dios pone los pensamientos en el alma? ¿Acaso usted lo sabe? ¿Cómo? ¿Cómo empieza el ser humano a pensar? Desde el vientre piensa, porque es un ser racional, es un ser que piensa, que es inteligente. Desde el vientre siente, tiene emociones. Nadie podría descubrir eso, nadie lo va a descubrir, tranquilo que en eso la ciencia nunca va a llegar allá. Pueden llegar a clonar y hacer seres, pero nunca podrán darles ¿qué? Alma. Imagínense personas sin alma. Si ya somos malos con alma, ¿cómo serán personas sin alma? Desalmados. Esa es la palabra, claro, desalmados. La relación que existe entre la obra de creación y Dios no es semejante a la de una obra de arte y el que la hizo. Esto alguien lo hizo. Alguien hizo el sistema, dan todo eso. Este también alguien lo hizo, este que donde tomo tinto. Alguien lo hizo. Pero el que lo hizo no tiene una relación con el pocillo. Y el que hizo esto no tiene una relación con esto. Y el que hizo la silla, y el que hizo el piano, y el que hizo esto, no tiene una relación. ¿Se ve lo que dice? Por eso podemos probar que Dios sí tiene una relación con, dice, la inteligencia, dice, el uno está enteramente fuera del otro. Es decir, esto está fuera del que lo creó. El que lo creó, Dios le dio la idea, pero ya. Ella, o sea, la tablet nunca sabe quién la creó, nada. Es inerte, no tiene esa capacidad. Los árboles saben quién los creó. Los mares saben quién los creó. El sol, dice, él sale por la mañana de su tálamo, dice, se levanta, lo describe como si fuera un ser humano que se levanta a cumplir ¿qué? Su propósito. Esa es la gloria de Dios. Dice, la inteligencia y el poder del otro están constantemente y permanentemente en cada elemento de su obra. Eso nos demuestra que la inteligencia de Dios está plasmada en la naturaleza. La inteligencia de Dios está plasmada ¿dónde? En la creación. Podemos entender que la creación fue hecha por un ser que inteligente, por un ser poderoso. Otro asunto, en la conciencia de todos los hombres religiosos se halla un sentimiento de dependencia absoluta de Dios, de quien se espera poder, vida y bendiciones. Toda la gente que cree en Dios, independiente de la doctrina que ha recibido, todos creen que Él da vida, que es poderoso y que bendice. Son tres cosas generales que tienen todas las religiones. Todas las religiones esperan que su Dios, aunque no sea el Dios de la Biblia, los bendiga. Los que adoran a Buda, ¿qué esperan de Buda? Bendiciones. Los que adoran a la Virgen, ¿qué esperan de la Virgen? Bendiciones, protección. La Virgen de no sé qué, que me proteja de no sé qué, ¿sí? O sea, para cada cosa hay una Virgen, ¿sí? ¿Qué espera la gente que adora la ciencia? Que el universo esté a favor de ellos. Dice, uy, el universo se alineó con aquello y tú, ni las cosas funcionaron. No, todos los seres humanos esperan eso de su Dios. Pero los únicos que reciben eso de su Dios son los hijos verdaderos del Dios de la Biblia, del Dios bíblico. Cualquier otro Dios no puede hacer eso. Eso es una de las señales más fuertes de que Dios sostiene su creación, porque nos sostiene a nosotros los creyentes. Y finalmente, claramente se enseña esta verdad en la Escritura en varios versículos de la Biblia. Por ejemplo, dice, por Él todas las cosas subsisten en Colosenses 1:17. Leamos Colosenses 1:17. Por Él todas las cosas que subsisten. Lea Colosenses, que ya lo enseñamos en la iglesia. Uno. Lea el 16. Porque en Él
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, o sea, antes de la nada, dice, y todas las cosas en Él. Y esa frase, todas las cosas, no deja por fuera ¿qué? Nada. Todas las cosas. No voy a explicar ese versículo. Dice Hebreos 1:3 que todas las cosas son sostenidas con la palabra de su poder. El universo es sostenido por su palabra. Él dijo, creo el universo y va a funcionar de esta manera y ya, no más, ya. Y luego dijo, consumado es. O sea, él dijo, voy a crear el universo y el cielo va a funcionar así, y la tierra va a funcionar así, y las estrellas, y los astros, y el hombre, y las plantas. Voy a crear eso, y eso va a funcionar como así. ¿Sí? Su palabra, así va a funcionar. ¿Y cómo funciona? Así. Punto. Él sostiene todo con el poder de su palabra. Hechos 17:25, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Sí. Sí, señor. Él da vida a todos y aliento a todas las cosas. ¿Sí? Es Él. Entonces dejamos hasta ahí. Continuamos dentro de 8 días con la providencia. Preguntas.